tratarlos en otro tono, más allá de la seriedad que uno espera de los estudios avanzados de un posgrado. Entonces, en ese plano, después al final voy a explicar el tema de cómo está anotado en el título, que parece como muy serio, ¿verdad? Y en realidad se trata de un intento de plasmar un concepto que en otros ámbitos es bastante, pues, libre de discusión y es un punto central en la toma de decisiones, tanto económicas como decisiones políticas y de otra índole. Pero nosotros lo tenemos como que a un ladito y a lo mejor sepultado encima de otros conceptos que probablemente nos impiden tener una mejor panorámica del campo para tomar decisiones. Ese es el origen de este asunto. Y en realidad esto no es una investigación que esté terminada. Esto es algo que he estado trabajando por un tiempo para buscar un tema para un sabático. Aquí quiero tomar un momentito para un poquito de historia personal de mi parte. A lo largo de una carrera de muchos años, ocasionalmente ha surgido que me cuelo en megaproyectos o me asocio con personas que han estado siendo la vanguardia del espacio de trabajo que es el área de mi vocación, que es el tema forestal en general, con una serie de campos aledaños, como estas cosas cuantitativas, esas cuestiones legales, esas cuestiones humanísticas. El quizás proyecto que lamento no haber concluido era un trabajo que realicé hace algunos años para el sur de Jalisco con la Compañía Industrial de Atenquique, cuando se trataba de crear un nuevo programa de manejo con avances tecnológicos que no se habían antes probado en México, que hablaban de un manejo integral. Y se hizo un trabajo espléndido con mucha ayuda de personal del Colegio de Posgraduados, gente notable, sobre todo el que sería mi tutor de toda la vida, que es Edmundo García, y una serie de personajes, Carlos Ortiz, muchos de los más importantes profesores del CP colaboraron en un proyecto que yo dirigí. Y cuando terminamos el proyecto me vine al colegio, a mi oficina, y creo que fue un error. Era mi oportunidad para haber pedido un tiempo fuera del colegio, ya que los profesores tenemos nombramientos vitalicios, pero podemos ausentarnos para otras causas. Esta era una causa que yo debía haber tomado para que se consolidara. No estoy arrepentido en el sentido de que haya salido mal, porque compañeros trataron de ayudarme y se logró quizá más de lo que uno pudiera esperar. Pero sí me quedó la idea de que para completar la ciencia, dejársela a la gente que lo haga no es suficiente. Y hay oportunidades que hay que agarrar. Y estoy buscando una de esas y creo que la he encontrado. Y les puedo adelantar que mi intención es que el próximo año esté yo en la costa de Jalisco, en la zona de Puerto Vallarta, en San Sebastián del Oeste, porque por fin un grupo de productores amplio me está solicitando presencia para acompañamiento en poner en marcha tecnologías que el grupo de investigación donde participo ha desarrollado. Y más o menos sobre eso va a ser la plática de hoy. Cualquier pregunta, lo que sea, comentario de parte de ustedes, por favor, ahí en el chat. Y como no puedo verlo por la cuestión de la presentación, espero que el doctor Arturo Pérez me auxilie para señalar cuando hay unas preguntas. Mi costumbre en las pláticas, antes que se me olvide, es empezar por el final, y el final son las conclusiones. Y yo les quiero proponer que capitalización o equity, como dicen en inglés, es el criterio más sencillo y más útil para derivar qué cosa hacemos que vale la pena que se haga y que se distribuya, que se generalice, que evolucione.
si aplicamos este concepto a los agroecosistemas en general, en sentido amplio, producción agrícola, pecuaria, frutales, silvicultura, acuacultura, etcétera, etcétera. La conclusión general es que estas actividades no son viables económicamente. Alguna vez en una conversación con Jesús Moncada, platicando, me presentaba lo que él decía, los agricultores más ricos de este país, que eran 2 muchachos muy jóvenes. Y ellos de inmediato dijeron, no, por favor, no diga eso. No hay agricultores ricos. Algunos ricos somos agricultores. O sea, la agricultura no es una fuente de riqueza y no sostiene la base económica de dónde está el hogar rural o el hogar de los mexicanos o el hogar de las personas. Esto es en cualquier parte del mundo. La nota más sencilla es que en muchos países la agricultura está fuertemente subsidiada, porque sin agricultura se detienen otros procesos. ¿Por qué ocurre la agricultura? Y parte de mi plática de hoy es hacia esa esfera, esa explicación posible, esa hipótesis, si ustedes quieren, para una investigación que voy a realizar el próximo año, pues es por cuestiones de que hay una tradición, que los agricultores tienen hijos que son agricultores y heredan la tierra y se sienten comprometidos con la patria para crear tanto los productos como los símbolos de la identidad nacional, de la tradición, y algunos de ellos hasta vocación tienen y lo hacen por placer, por cuestiones lúdicas, por cuestiones de talento, que ellos saben hacer esto muy bien, etcétera, etcétera, y muchos de ellos lo pueden hacer sin gastar tanto dinero. Entonces, ese es el resumen final y ese es hacia dónde va caminando la argumentación que les quiero presentar, que en realidad es muy cortita, es bastante breve, pero tal vez necesita un poco de fermentación antes de que asimilemos las conexiones que hay contra otros factores, variables, conceptos que nosotros usamos cuando hablamos del mérito de una innovación. Hasta ahí. Pero la parte central, la parte que yo diría fácil, difícil, capitalización es un término extraño, lejano a nosotros. Hablemos como un sustituto de la palabra bienestar, y no me refiero a la Secretaría del Gobierno Federal actual. Bienestar me refiero que alguna vez, hace muchos años, yo era pequeño y mi papá, y en general mi familia, y todos los adultos a mi alrededor, me insistían de una manera muy, muy enérgica, muy constante, que ellos se sacrificaban para que yo tuviera una mejor vida. Y nunca me definieron qué cosa es una mejor vida. Entonces yo tomé algunos elementos con los años de mirar hacia atrás. Me encuentro, pues, el trabajo físico es menos que el que hacían mis ancestros. El tiempo libre no solamente es mucho, es variado. Mucho del tiempo libre son actividades que me divierten, pero generan su propio sostén, no tengo que gastar en eso. Eso se llama turismo científico, por ejemplo. Tenemos cuestiones médicas que antes no teníamos y sobre todo yo noto que siendo el mayor de mis hermanos, hay otros que tienen una mayor estatura que tengo yo. Entonces quiere decir que ellos vivieron una mejor vida que la mía, igual que mi vida ha sido en los criterios de mis padres, pues un éxito en el sentido de que estoy mejor que como están ellos. Por lo menos ya viví un año más que los años que vivieron ellos. Entonces, en ese plano, yo quiero que ustedes se relacionen hacia el productor agropecuario, el controlador del agroecosistema, el titular de los derechos de la tierra donde ocurre el proceso de producción agrícola. Y pensemos en el bienestar, pero no de la persona como productor, porque el bienestar del productor no existe. Existe el bienestar del consumidor. Todo bienestar del productor ocurre cuando consume. Esto hablamos en un ámbito estrictamente económico. Ahorita nos brincamos a otros espacios. Si el bienestar es por consumir, entonces hablemos de la sociedad, no hablemos de los
habitantes rurales o los agricultores o los dueños de la tierra. Entonces, el bien común es un concepto abstracto que tiene una representación precisa, tanto teórica como matemática, que hay pues una tradición ya muy larga y muy criticada y finalmente exitosa explicación del bienestar como un componente económico. A lo mejor se pueda tener bienestar de otra índole, al estilo de Buda, de sentirse bien porque quiero sentirme bien y yo modifico mi pensar y mi cuerpo para darme la idea que estoy bien. Pero en bienestar, como lo estoy refiriendo, me refiero solamente a la parte de bienestar que tiene que ver con el consumo. Consumo de toda una serie de productos, servicios o la presencia de o acercamiento de entornos con X nube de probabilidades, por ejemplo, de enfermarme o de divertirme o de encontrar con personas agradables. El trabajo que quiero hacer, que lo he hecho antes en otros ámbitos, pero no he podido llevarlo a la realización material del trabajo, eso se lo he dejado a los grupos operativos. Está fundado en una teoría económica de la cual ahorita no tendría caso empezar a hilvanar todas las conexiones que hay. Y nosotros a nivel de silvicultura y de bosques hablamos de Martin Faustman como la síntesis del conocimiento que nos lleva a tomar decisiones. Y decisiones por ahorita, decisiones económicas, pero después vamos a incluir las otras decisiones también. La regla fundamental para Martin Faustman es que los terrenos tienen valor en cuanto a que son productivos. O sea que no es importante lo que está en este momento en un terreno. Lo que importa en el terreno cuando lo vendo es que yo vendo el derecho y el sueño de algún día volver a cosechar. Entonces, las cosechas del futuro, cuando hay bases en este momento que serán buenas cosechas, me permiten pedir un precio más alto y habrá quien considere que eso es razonable y me compre el terreno. Eso es obvio que empieza por uno mismo comprar el terreno. Dado que en México hay una tradición de propiedad social, pareciera la ilusión de que hay terreno que no se compró, pero la verdad es que tomamos terreno de alguien y hubo una afectación, ya sea terrenos federales o terrenos de estos terratenientes, y eso se entrega a personas que no tenían tierras. Entonces, en ese momento, la persona recibe un terreno aunque no pague por él, pero el terreno vale como si lo hubiera comprado. Entonces, cualquier evaluación del agroecosistema te tiene que referir a la posibilidad de que la persona dedicó dinero para comprar el terreno y después se dedicó a cultivarlo. Aquí en esta fórmula un poquito conceptual, notarán que el valor del suelo tiene una relación directa con los inventarios, que en el caso forestal son tremendamente importantes porque los productos ocurren de manera espontánea, sin tener que ni sembrarlos, ni tampoco es necesario que haya un inicio, como que hay una vegetación natural que siempre ha tenido productos listos para cosechar. Pero si yo quito eso y pongo otra cosa y la empiezo a guiar, las cosechas futuras me dan el valor del suelo. Entonces, el valor del terreno está dado por la suma de el valor de lo que está en pie en este momento, que está listo para cosechar, más el valor de las cosechas futuras, descontado por las incertidumbres que nos depara el futuro, o sea, por el tiempo. Aquí quiero que noten que no hay un componente para ingresos netos, para ventas, para sueldos, salarios, empleo, que suelen ser criterios usuales, igual que el criterio de la producción y la productividad y la estabilidad y la salud y la calidad de los productos que estamos generando para el mercado. El mercado puede ser autoconsumo si ustedes quieren. De todas maneras, la agricultura es una actividad utilitaria. Es muy raro alguien que produzca, aún que produzca flores de corte, pues eso es utilitario, porque eso, aunque no lo venda, lo ponga en su casa, es un producto que necesitó un terreno y un esfuerzo y alguien que se dedicó a que eso se
pudiera lograr. Hasta ahí esta parte matemática. Entonces, esta ecuación de Faustman es fácil aplicarla a cualquier proceso del agroecosistema. Y aquí quiero referirme principalmente a la versión de agroecosistema como la plantea el profesor Martínez, Juan Pablo Martínez, donde habla de un proceso, vamos a decir, económico, de optimización económica sujeto a cierto tipo de contextos sociales, legales, culturales, biológicos. En ese plano estoy hablando. Entonces, Faustman, para nosotros, es una síntesis matemática que permite poner en un poco de terreno de papel las consideraciones fundamentales. Y las consideraciones no incluyen costos, no incluyen precios, no incluyen producción, no incluyen empleo, ni productividad, tampoco sanidad o protección. Ese tipo de conceptos son de otro nivel, son importantes en otra esfera, pero no en esta. Retomo el tema de la tierra como valor de la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que realmente no hay agricultores pobres por el hecho de que al menos deben tener tierra. Si no hay tierra, pues entonces no hay agricultura. Aquí hay una excepción, que es la parte de silvicultura, donde sí podemos cosechar donde no hemos sembrado, donde no es de nosotros. Es tierra de nadie o es tierra pública, tierra del gobierno. Lo que quiero señalar es que las áreas totales son enormes, inclusive en México, pero las áreas utilizadas que tienen capacidad de producción son sumamente específicas y localizadas en ciertos rincones dentro de los polígonos de cada predio, en sus diferentes modalidades legales de tenencia de la tierra, ya sea propiedad privada, corporativa o propiedad social, tejido, comunidad, lo que ustedes digan. Entonces, el asunto tierra, quiero señalar aquí varios problemas comparado con la propuesta que nos ha hecho Alejandro Alonso, esa constante incursión en producir sin tierra. Producir sin tierra significaría quedarnos sin todo ese bagaje legal, institucional, social, cultural que tenemos en las zonas donde opera la ley agraria. Y si dejamos el proceso de producción solamente como proceso de producción, lo podemos hacer bajo techo, lo podemos hacer en espacios que jurídicamente no corresponden a terreno rural o terreno agrario. El otro asunto es que la tierra en sí, alguien dice, pues ya no hay más de eso. Sí, pero tampoco hay menos. Entonces, podemos pensar que la tierra, si no está produciendo, es un lastre porque ahí está, yo ya pagué por ella y no estoy recibiendo beneficios, ni espero que los tenga más adelante hasta que me ponga a trabajar en ella. Entonces, la tierra no se puede guardar. Si yo tuviera un comercio y de repente viene una epidemia de SARS-CoV-2 y hay un COVID y todo ese tipo de cosas, mi comercio lo puedo cerrar, puedo despedir a los empleados, puedo rematar el inventario, puedo dar de baja el teléfono y el pago de impuestos y puedo volver a abrir cuando termine la epidemia. Eso no lo puedo hacer con la tierra. Entonces la tierra es un producto fijo que tenemos que cuidar, produzca o no. Y tenemos que cuidar el total, no nada más la tierra productiva. Entonces, hay una serie de problemas con la tierra como factor de la producción. La otra, y aquí me voy a meter más al ámbito donde yo trabajo, que es la parte forestal, sobre todo silvicultura de la madera. Los árboles maderables, por definición, deben crecer espontáneamente. Aunque se pueden plantar o sembrar, eso es una medida extrema que se empieza a usar cada vez más, pero el resultado no debe ser un campo de cultivo, no debe ser lo que se conoce como una plantación industrial. Aún si fueran plantados, tiene que tener cara de bosque, o sea, de comunidad natural que se puede emprender en una dinámica completamente espontánea y sigue manteniendo poco más o menos el aspecto de lo que uno espera en un bosque. Entonces, los árboles, como el que están viendo del lado izquierdo, que es un roble mexicano, es un roble blanco,
Son árboles finos que nosotros cosechamos utilizando pues una serie de equipos industriales. Es un sistema sumamente mecanizado porque no puede ser de otra manera, eso no es eficiente de otra manera. Y los hacemos productos, ¿verdad? Y ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, ¿qué sucede con la silvicultura comparado con la agricultura? Pues que no se cultiva. No hacemos labores de cultivo, hacemos cosecha de lo que aparece espontáneamente, pero si no aparece lo que yo quiero, no en el lugar, no en el momento que yo quiero, entonces tengo que intervenir a una serie de trampitas dentro de los procesos ecológicos para obtener resultados que vayan cumpliendo las metas que yo tengo hacia el mercado, hacia la industria. Entonces, la diferencia es que la silvicultura se funda en procesos azarosos, procesos que vienen de la naturaleza, y sobre eso estamos diseñando esquemas para gobernar variabilidad, no para quitarla. Si en el caso de la agricultura de riego de repente falta agua, pues le pongo más agua. Pero si en el bosque falta agua, pues yo me espero a que llueva, y si no, pues cambio de especie a una que necesite menos humedad, o me cambio de época, o me cambio de lugar. Entonces, hay ciertos pequeños componentes técnicos que difieren entre silvicultura con el resto de los agroecosistemas. Ahora sí entramos de lleno al tema. Primero, en relación a su lado humano. Esta imagen que están viendo se refiere al representante de los propietarios de bosque de una región, que es ese señor de sombrero, que es el ingeniero Alejandro Lovera Ruiz. Él mismo, sus propiedades son muy pequeñas y son no productivas, pero acá su hijo en el fondo, Ubaldo Lovera, él sí tiene un terreno grandotote, productivo, y este señor que está al frente, Felipe Burgos, es representante de una empresa que está comprando el roble blanco que acaban de ver en la foto anterior para llevárselo a Chile. Y ellos allá procesan y hacen tonelería para producción de vino a nivel mundial. Entonces, tenemos aquí un proceso donde lo importante es que hay alguien que toma decisiones a partir de la cosecha que viene de las tierras forestales, en este caso, que ustedes ven en el fondo un pequeño asomo del tipo de terreno de donde vienen los productos que están en este patio, que son productos selectos de exportación. Entonces, lo interesante aquí es la conexión que hay entre el productor y el mercado. Todo esto muy incidental, muy reciente, esto no es común en otras partes, y esto apareció apenas así tiene menos de un año. Cuando hablo de capitalización, me refiero a que no estoy hablando del valor de los productos, no estoy hablando del precio, de su costo, de su valor neto. No estoy hablando de cuánto le pagan a Alejandro Lovera por administrar, o a Ubaldo Lovera por vender su madera. Vamos a ver acá. Tampoco estoy hablando de los sueldos y salarios de los trabajadores, que los trabajadores pueden a su vez ser dueños también de terrenos y entonces tener varias cachuchas. Entonces, quiero que noten que capitalización se refiere a que cuando se quiera vender toda esta zona, ya sea el terreno o la oportunidad de trabajar con los productos que da ese terreno, el valor aumenta porque ahora podemos exportar. Entonces vamos a hablar de una innovación. Entonces la tierra vale más porque hay un nuevo proceso que cambia procesos anteriores que normalmente estaban basados en otro producto, que sería de pino o sería de otras especies, de otros tamaños, de otra manera. Por ejemplo, estos productos van secados. Hay una secadora, que eso es algo inusual en México. Y están dimensionados con márgenes muy, muy precisos de las dimensiones precisas de cada duela de roble. Eso no es igual con los productos anteriores, que tienen un margen por ahí que llaman como un colchón de seguridad, que es un sobrante, está excedido para cuando se procese el producto se quede la dimensión que el cliente compró.
Entonces, aquí lo importante es que la vida de la comunidad está fundada y ha prosperado a través de cómo cada quien aporta su talento, su tierra, sus productos, su trabajo, su responsabilidad legal, sus consejos profesionales a un proceso de producción. Y el resultado final tiene éxito porque hay capitalización. Hoy en día, si queremos vender, y en este caso les puedo decir que para terrenos de esta zona, cuando yo llegué, vamos a decir, valores corregidos por inflación, yo llegué a trabajar en esta zona allá por el año 2002. A la fecha, el valor del terreno ha subido al doble, de 10,000 pesos la hectárea a 20,000 pesos la hectárea. Ustedes disculparán las cifras tan pequeñas, yo sé que en agricultura se habla de cifras con otro cero adicional, pero también hay otro proceso, donde hay una urbanización de pueblos mágicos, de lugares que están muy cerca de zonas turísticas como Vallarta, y entonces una hectárea que puede ser de bosque, valiendo hoy 20,000 pesos, alguien la revende en 2 millones de pesos para usos habitacionales, no me refiero a urbanos, pero sí de tipo rústico, rural. Entonces, es importante entender que la tierra no necesariamente va a ser para agricultura y nosotros tenemos que competir contra los otros usos. Y de aquí a que la silvicultura levante los precios, que ya lo levantó de 10,000 a 20,000, que le lleguemos a 2 millones por hectárea, eso yo lo veo un poco cuesta arriba. Pero las personas que están viendo, que por cierto ganan, cada uno de los trabajadores gana mínimo el doble de lo que se paga en la región por el mismo trabajo y que tienen puesta la camiseta, como se nota obviamente, estas personas tienen una afinidad con el proceso de producción. Me refiero a los dueños de monte, me refiero a los profesionales, me refiero a los obreros, me refiero a los dueños y propietarios de la industria. Entonces, lo importante es el bienestar de la gente, no la producción. Algunas salvedades que debo mencionar, porque mucho del auditorio es remoto a las tradiciones y modos de cómo se maneja el bosque mexicano, que es muy diferente del resto del planeta. La silvicultura en México está intensamente regulada por un montón de leyes de tipo ambiental, de tipo social, que pretenden salvaguardar el bien común. Y entonces tenemos encima una serie de costos, molestias, demoras, trabajo adicional, vigilancia, que no tiene la agricultura y que no tienen las demás industrias. Si yo produjera esto en una fábrica no necesitaría tanta complicación. Pero aquí tenemos, ojalá se vea por aquí el cursor, tenemos al señor delegado de la Semarnat que estaba muy molesto por un trabajo que yo inicié, que él no entendía y no quería autorizar. El trabajo había sido propuesto por este ingeniero que es Juan José Fajardo, de Consultoría Ambiental Mascota, en la ciudad de Mascota, que había propuesto manejar por paisaje en lugar de manejar por las tradiciones mexicanas. Los propietarios, que son esta familia, la familia Sánchez, Alejandro Sánchez Monroy, Alejandro Sánchez Mejía, Ricardo Sánchez Mejía, propietarios de los terrenos, están defendiendo su idea ante la autoridad. ¿Cómo cambiar tecnología? Porque ellos quieren cambiar a la tecnología que yo diseñé para estos predios, que es una tecnología fundada en la gestión de la perturbación. Nosotros no andamos buscando equilibrios, ni estamos preocupados por los impactos. Nosotros manejamos como si fueran olas de surfing los procesos de perturbación. Y si las perturbaciones como el fuego y otros están haciendo el trabajo, me ahorran el que yo tenga que ir al monte a corregir cosas que la naturaleza o no ha hecho o no tiene ganas de hacer. Del otro lado, un proceso importante es que solo los profesionales forestales pueden diseñar, escribir los programas de manejo con pleno detalle, exagerado detalle cuantitativo, para después vigilar que eso se ejecute y demostrar que se logró o no se logró los fines para los cuales se está manejando en relación al bien común, en relación a
cosas que le importan a la gente, que por cierto no incluyen cosas como conservación natural. A la gente lo que le interesa, según nuestros datos, es un poco el albergar el tesoro que representa la riqueza natural en territorio mexicano, pero también albergar las poblaciones rurales, su cultura, sus estilos, sus tradiciones. Entonces, solo profesionales, y aquí le estoy mostrando la última generación de profesionales de la Universidad de la Sierra Juárez, en sus clases que están tomando ahí de deportes forestales. Estos muchachos van a egresar con un título de licenciatura que les permite una licencia para diseñar programas de manejo. Obviamente esto nos crea un costo y una serie de molestias que no existen en la agricultura. Esto quiere decir que los productos agrícolas están menos cargados de costos que los que tienen los productos silvícolas. Entonces, con esas salvedades terminamos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, mi tarea es buscar la manera de convencer a las autoridades del campus Veracruz que me den permiso de ausentarme por un año para que estas ideas que les he planteado, ponerlas directamente bajo mi control a ejecutar en los predios de las diferentes familias que operan en esta región, que han aceptado y que me han invitado para aplicar los productos de la investigación de mi grupo de trabajo. Y estas son orientadas hacia la protección del patrimonio de la familia, y la familia es toda la comunidad, y también para el salvaguardar los intereses que están normados por ley y que de alguna manera uno necesita pensar que eso es por el bien común, aunque yo tengo mis dudas, ¿no? Pero la ley es la ley y bueno, hay cosas que hay que hacer. Entonces, por lo mismo, estas cuestiones no nos permiten alcanzar los niveles de creación de riqueza que ocurren en otras industrias. Entonces, la actividad ocurre porque la gente de aquí, los ingenieros, los dueños, los comerciantes, los habitantes de la zona, viven donde quieren vivir. Y para eso están dejando ir oportunidades de vivir mejor, porque para ellos vivir mejor es vivir donde están y tomar esa identidad local, hacerla realidad. Y esa realidad hoy se volvió un pueblo mágico en San Sebastián del Oeste, en Mascota, en otras zonas, en Talpa, en todo lo que es Sierra Occidental de Jalisco, que es una zona sumamente cotizada, con un gran futuro, gracias a estas raíces culturales. Entonces, la gente practica la silvicultura, pero no por negocio, lo practica porque son de ahí, porque saben hacerlo, porque lo hacen bien, porque es posible y porque les da satisfacciones. Entonces, estas cosas quisiera insertarlas en la evaluación de los proyectos. Bueno, pues terminamos. Espero sus preguntas. Déjenme si puedo terminar de compartir. ¿Dónde quedó? No sé si ya estamos de regreso en la sala, Arturo. Estamos aquí en la sala, doctor. O me salgo yo. No, ahí está bien, doctor. Ya estamos. Sí. Pues con todo gusto abrimos los micrófonos. ¿Algún profesor, algún estudiante, invitado especial tiene alguna pregunta para el doctor Martín Mendoza Briceño? Si es así, pues adelante, y si no, la puede poner en el chat. Doctor Mendoza Briceño, ahí hace una aseveración de que solamente los profesionales en forestales, algo así, pueden ser buenos silvicultores. He tenido la oportunidad de conocer algunas comunidades indígenas en Oaxaca, que entiendo que no son profesionales forestales o ingenieros forestales, pero creo que hacen un manejo, y lo pongo entre comillas, sustentables del bosque. ¿Qué opinión le merece esta parte donde las comunidades indígenas de usos y costumbres manejan el bosque y que tienen ciertas certificaciones? Gracias. Bueno, eso de manejar bien, vamos a dejarlo aparte. Legalmente no se puede cosechar productos de un terreno declarado forestal por la ley. El terreno no necesita árboles, pero sí necesita que la autoridad, que es INEGI, en su mapa diga este terreno se llama forestal. Y si es forestal, se aplica la ley forestal y la ley exige que cualquier actividad extractiva o cualquier actividad de modificar el terreno necesita un permiso de la Semarnat.
Las comunidades, incluyendo las de Oaxaca, donde hay lugares donde yo mismo he trabajado, sobre todo la Sierra Sur, allá San Pedro el Alto, toda esa zona sumamente productiva, son indígenas, de acuerdo, pero siempre tuvieron un profesional certificado que está con la responsiva técnica concedida por ley. Y solo ellos pueden diseñar los tratamientos. En los últimos años, las mismas comunidades han empujado a sus jóvenes a estudiar, y algunos han tomado la carrera forestal y ahora son los responsables técnicos. Entonces, al mismo tiempo es indígena, es propietario, es parte de la comunidad, pero también es un profesional con su licencia. Hasta ahí. Puede ser que haya uso tradicional, siempre y cuando no se venda, no salga del predio. Entonces, los usos de consumo, de autoconsumo, tienen una extraña y muy cambiante regulación, pero la gente puede tomar esos productos siempre y cuando no haga una gran industria de eso. ¿Verdad? Hasta ahí, que si hacen buen manejo, no buen manejo, a lo mejor no di los elementos suficientes, pero son cosas diferentes. Buen manejo para mí sería cumplir los deseos de la sociedad. Como la sociedad no habla claro, yo tomo los deseos de la ley y de las expresiones formales del gobierno, las políticas de gobierno, y básicamente hay dos propósitos: albergar flora y fauna que sean propios del territorio nacional, ya sea permanente o migratorio, que evolucionen, que vayan cambiando en la sucesión, que hayan nuevas especies, todo eso está bien. Pero también sostener económicamente la vida de las comunidades rurales. Y esa vida se sostiene con economía y no necesariamente con cosechar ni con cuidar el bosque. Entonces, en general, los permisos que se dan es una dosificación de decir, como no sabemos, pues mejor vamos a cortarlo poco a poquito para que nos dure mientras nos damos cuenta qué cosas realmente estamos haciendo. Entonces, la parte técnica es un poquito oscura, pero no quería meterme a eso porque el auditorio necesitaría toda una información previa de la situación y por qué México es tan diferente, porque en otros países sería lo que dices tú, mi estimado Arturo. Cada quien cosecha cuando quiere, como quiere, y generalmente lo que resulta es bastante aceptable. Aceptable para él, aceptable para los efectos de la nación. A ver, había aquí Luis Alan que pregunta, términos cuantitativos, ¿cuánto demeritan trabas ambientales la rentabilidad? Pues ya lo mencioné, o sea, estamos hablando de que una hectárea, nosotros hemos subido los precios de 10,000 a 20,000, no los precios de venta, en realidad sí los precios de venta, pero el valor real, si yo meto 20,000 pesos a comprar una hectárea, puedo con las cosechas futuras pagar un crédito por esos 20,000 pesos. Eso es lo que quiere decir la fórmula de Fassmann. Pero si lo cambio a uso urbano, ahí necesito 2 millones. Esa es la diferencia. En la escala agrícola, pues podemos pensar, tal vez, no sé, andamos como en 20% de lo que debería ser el valor real del negocio, de producir un producto para el mercado. ¿Qué impacto está teniendo la inseguridad en las sierras forestales? Este es el profesor Eliseo García. Vio una nota de la invasión de los carteles de droga en la Sierra de la Candona, etcétera, etcétera. Bueno, la Sierra de la Candona es otra cosa. Ahí es Chiapas, ese es otro planeta, ¿no? Podemos hablar de eso, pero no quiero complicaciones. Mejor te voy a mover a Jalisco y ahí tenemos grupos criminales, siempre los ha habido. Hay algunos que ahora roban la madera. Antes se robaban 1 o 2 árboles, ahora llegan con camiones, se quedan 3 meses y sacan miles y miles de metros cúbicos que mandan derechito a un puerto y los embarcan a China. Entonces, es un problema, yo diría, innecesariamente grave. Es una falta de presencia del gobierno, sobre todo el gobierno estatal, donde la policía está ocupada en otras cosas que consideran más graves. Entonces, nos han dejado a la parte rural y sobre todo forestal un poco olvidados. Pero como no tiene, digamos, andar cosechando productos no diferenciados, materias primas, no es tan gran negocio. Entonces, un grupo criminal que anda robando madera, pues es un mal grupo criminal. Está muy mal organizado, pero lo siguen haciendo. Entonces, quiere decir que están desesperados y logran, aunque sea unos cuantos pesos por eso. Pero la cuestión es que eso no va a volver.
Entonces se corta una vez y ahí se esperan otros 100 años a que vuelva a haber cosecha. Por eso esta actividad no es rentable. Entonces, el efecto neto es de que por un rato hay violencia en ciertos sitios, vienen, se van y uno regresa y continúa la vida. Yo no he podido volver a la parte tropical porque falleció mi socio más importante en la zona, en Costa Alegre, en lo que es Cabo Corrientes. Falleció hace un par de años, cuando entraron los grupos criminales y empezaron a robarse las maderas finas del trópico. Y todo este terreno quedó cerrado. No, hasta la fecha, mis compañeros que lo sustituyeron me han contado que no se puede entrar hasta que se vayan estos grupos y entonces regresamos a ver qué cosa se puede hacer con lo que dejaron. Entonces, hasta ahí. El tema del sabático menciona el doctor Arturo Pérez. Va a abonar a la parte académica de formación de recursos humanos, conocimiento científico o elevar rentabilidad de los privados. Bueno, mi opinión es que toda mi vida profesional, mucho de eso ha sido en el colegio, no toda. Yo no nací en el colegio posgraduados, pero he tenido una vida muy variada, muchas oportunidades. Encontré que el colegio es un lugar apropiado para lo que sería la innovación. Entonces, nuestro papel es el acompañamiento del sector productivo para, en su momento, detectar momentos donde la innovación puede desatar cosas positivas en gran escala, permanentes, que le beneficien a la mayoría. Esto lo hemos hecho muchas veces, por eso hablaba yo de ciertos trabajos fundacionales donde pues yo me he colado ahí como un ratoncito en un rincón y he estado en primera fila de las cosas importantes que se han dado en mi ámbito en los últimos 50 años. Entonces, ese es el papel del colegio. Entonces, que si eso va a suceder a través de la academia, requiere que la academia se alinee. O sea, si hubiera estudiantes, y yo los invito, lo curioso es, no sé si vieron las camisas que traían ahí los propietarios de Bosque, pero me regalaron una de esas. Cuando se certificó de buen manejo, el primer predio a nivel nacional fue uno de estos predios donde yo he trabajado. En realidad ellos están esperando el acompañamiento de la academia y son generosos, o sea, mis presupuestos esencialmente son infinitos, o sea, nunca gasto más de lo que se puede, o sea, no tengo limitaciones económicas. Posiblemente si logro crear una empresa donde otros compañeros se inserten, ya sea graduados de colegio por graduados o de otro lado, que realicen las actividades de poner en marcha productos de investigación, dentro de un año me retiro y me voy a vivir a Puerto Vallarta. Igual que tantos retirados que andan ahí asoleándose en la playa de Muertos, extraño nombre, pero muy bonito lugar. Entonces, sí puede haber acompañamiento y sí puede haber academia de profesores, de estudiantes. Yo los invito. O sea, tenemos presupuesto. Es más, estamos contratando gente en este momento para trabajar de inmediato en esa zona, en diferentes tipos de trabajo. La cuestión es quién quiere, ¿no? O sea, tal vez, bueno, no quiero ser crítico en ese sentido, pero me duele que muchas veces a algún estudiante le dicen, aquí está tu presupuesto, y se creyó que si le dan una AAA de X cantidad, con eso tiene que hacer su tesis. No. Ese es dinero semilla, eso es para que te lo gastes en los viajes y en libros, y eso pero la investigación no se paga así. O sea, la investigación que yo he hecho para cuando yo era estudiante, la pagó el colegio de posgraduados y fue generoso. O sea, yo tenía 2 vehículos, 2 ingenieros del colegio, 2 ingenieros de un organismo público, 10 trabajadores taromaras, y me traje a mi profesora que viera lo que estaba haciendo en la sierra, estuvimos 3 meses. O sea, el gasto fue millonario, pero lo que pedía yo de hacer cambios a la realidad de la sierra, eso era millones de veces más grande que lo que yo gasté. Entonces, el problema de la academia es pensar chiquito, ¿verdad? La realidad nos está urgiendo, nos está llamando a hacer ciencia allá. Si ustedes quieren trabajar aquí, es más cómodo, lo que sea, bueno, pues sí, eso es totalmente válido y es posible y les vamos a aplaudir cuando se gradúen, ¿no? Pero hay retos afuera que la gente nos está necesitando. Yo tenía mi plan de hacer investigación y ese plan se acabó,
porque me empezaron a llamar y a llamar y a llamar a otros temas. Lo mío sigue, no lo he tirado a la basura. Todavía tengo mi grupo de trabajo y lo estoy trabajando en Quintana Roo y en Campeche. Hemos hecho incursiones en Oaxaca, obviamente Jalisco. Nos ha ido muy bien, tanto bosque tropical como bosque templado. Entonces, yo creo que hay una realidad donde necesitamos invitarlos a ustedes a ser ambiciosos y decir, podemos cambiar la realidad en grandes extensiones. Más o menos ahorita de la propuesta que tengo, se han aprobado estudios para 200,000 hectáreas en 4 estados. Entonces, de que se puede, se puede. De que es rentable para los privados, pues por supuesto, por eso me están llamando, ¿verdad? Pero también yo estoy albergando estudiantes, yo he jalado estudiantes para tesis y para otras cosas, y tengo colaboración con profesores del campus Campeche, y pues, hombre, se les pagan los viajes y los gastos que necesiten. Entonces, hay esa oportunidad. No sé si hay más preguntas por ahí, no veo más en el chat. O alguien que quiera hablar. No, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta de viva voz. Adelante. Bueno, me gustaría saber si se aburrieron. Todo muy bien, doctor Martín. Oh, genial. Debe ser Jorge. Esa voz me parece conocida. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Muy agradecido. Gracias a todos por su asistencia. Bueno, pues. Provocarles un poco de introspección, ¿no? Y, invitarlos, los invito a trabajar conmigo en diferentes planos que ustedes puedan. Gracias, y a los organizadores, el profesor Gallardo, el profesor Pérez, pues, mi agradecimiento y mi reconocimiento por un trabajo excelente en su conducción. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias, doctor Martín Mendoza Briceño, por esta excelente plática, conferencia. Se lo agradecemos y le brindamos un fuerte aplauso al doctor Martín Mendoza Briceño, de favor. Gracias, Eliseo. Nos vemos en Sayulita. Y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, doctor Mendoza Briceño. Muy agradecido. Hasta luego. Sí. Gracias, saludos.